Buenas noches, reciban un fuerte abrazo, un fuerte saludo aquí a la distancia, ya que no podemos estar juntos, no podemos estar cerca, pero desde este lugar les mandamos un saludo y un abrazo. Vamos a seguir en la lucha por la fe. Vamos a seguir estudiando la palabra de Dios, vamos a seguir buscando aquí en la Biblia palabra de fe, palabra de esperanza y declarando que el Señor tiene algo preparado para nosotros. Yo le puse a esta predicación preparando las redes. Vamos a preparar las redes para cuando esto termine. Vamos a echar las redes y vamos a declarar que el Señor tiene algo preparado. Esta noche vamos a hacer una oración para que el Espíritu Santo nos dirija en este mensaje y que el Espíritu Santo allá en su casa, Él los ministre, Él les hable a su vida y que ustedes sigan siendo edificados. Padre, en esta hora, bendito Señor, te damos gracias, Señor, por tu presencia, Señor. Sabemos que tú estás, Señor, con nosotros. Sabemos, Señor, que tú harás una obra perfecta en cada uno de mis hermanos, mis hermanas, Señor. Señor, tú comenzaste la buena obra en cada uno de ellos y tú la perfeccionarás, Señor, hasta que veamos el rostro de Jesucristo. Señor, que en esta noche, Señor, tú me des las palabras, tú me des, Señor, esa palabra poderosa para que ellos, Señor, sientan, Señor, que tú les estás hablando. Te pedimos, Señor, que tú te manifiestes en sus vidas, en su familia, en su casa, y que en el nombre de Jesús haya bendición en esta noche. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Muy bien, vamos a comenzar aquí en la escritura. Vamos a ir a Mateo 4:18. Yo les decía, vamos a hablar de las redes de estos pescadores. ¿Qué es lo que estaban haciendo estos pescadores con sus redes? Vamos a leer aquí. Dice la palabra: andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro, y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de ahí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Aleluya. Aquí en la palabra de Dios nosotros podemos ver, el Señor estaba preparando una red de pescadores. Dice ahí en la palabra el Señor que Él, si ellos lo seguían, los iban a hacer pescadores de hombres. Entonces esta red de la cual habla aquí el Señor, somos todos nosotros, somos los hijos de Dios. Nosotros somos esa red gloriosa que el Señor ha preparado para traer una pesca milagrosa por todo el mundo, en Brasil, en Argentina, en Estados Unidos, en Alemania, por todo el mundo. El Señor ha creado una red de pescadores, pero esta red es una red especial, una red de pescadores de hombres. Entonces aquí dice la palabra de Dios que cuando ellos recibieron el llamado, lo recibieron al instante. Ellos no pusieron ninguna oposición para seguir al maestro.
Ellos cuando oyeron la voz de Jesús, dejaron todo. Dice que dejaron las redes ahí, Pedro y su hermano. Dice aquí la palabra de Dios. Dice que Pedro y Andrés estaban allí en una barca que andaban echando las redes al mar porque eran pescadores. Jesús andaba buscando sus apóstoles. Nosotros lo sabemos porque la Biblia no lo enseña. Andaba buscando a sus apóstoles. Quería hacer esa red humana para salir y hacer una pesca milagrosa, pero no iba a ser de peces, iba a ser de hombres. Pero primero el Señor iba a preparar a esos pescadores, los iba a instruir, los iba a adiestrar, les iba a dar poder para que ellos pudieran hacer la obra. Ahora, desde ese entonces hasta acá, nosotros seguimos tejiendo esa red, seguimos eslabonándonos en esa red, por si pudiéramos decirlo así. Dice aquí en el verso 20, ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Ellos dejaron sus redes ahí dejaron sus redes y siguieron al Maestro, siguieron al Señor. Y aquí en la palabra, vamos a seguir leyendo, dice allí la palabra: pasado de ahí, vio a otros 2 hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron al Maestro, siguieron al Señor Jesús. Pero hay algo aquí que podemos observar. Estos hombres que estaban aquí, Jacobo y Juan, ellos estaban ahí y estaban remendando las redes. Entonces, cuando nosotros ahorita, en este tiempo que nosotros estamos en cuarentena, yo me hacía la pregunta: ¿qué podemos hacer nosotros ahorita que el gobierno, que la situación esta no nos permite salir afuera? Yo creo que es tiempo de preparar las redes, es tiempo de arreglar las redes, es tiempo de ponernos a cuentas con el Señor. Cuando nosotros miramos aquí la palabra de Dios y nos metemos a la palabra de Dios, nos damos cuenta que lo que Dios pone aquí por medio del Espíritu Santo, por medio de que nosotros leemos la palabra de Dios, aquí nos damos cuenta que hay cosas que nosotros en nuestra vida lo podríamos aplicar. Estos hombres, en primera nosotros tenemos que entender que cuando el Señor llamó a Pedro y a su hermano, les dijo que los iba a hacer pescadores de hombres. Entonces vamos a tratar de entender esto. Vamos a tratar de entender qué red vamos a lavar y vamos a remendar. Es esa red, nuestra vida personal, nuestro corazón. Yo le digo, ahorita que nosotros estamos en cuarentena, que estamos ahorita encerrados, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? La palabra de Dios nos instruye, nos habla y nos dice que también lavaron las redes. Vamos allí a Lucas y luego regresamos aquí. Quiero ponerles el fundamento para poder explicar todo lo que el Señor me dio. Vamos allí a Mateo 5.
Dice aquí la palabra: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios, y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ella, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que le apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Aquí vemos que Pedro, en este evangelio, nos dice aquí la palabra que ellos lavaban sus redes. Ahora, ¿cómo podemos entender esto, que tenemos que lavar las redes? Pedro dice aquí en la palabra que no había pescado nada. Y si no había pescado nada, ¿para qué lavaba las redes? ¿Para qué lavaba las redes? Yo me imagino que las redes tenían que estar listas por si él volvía a ir a pescar. Ahora, la situación es esta, que dice que no había pescado nada y que ya habían trabajado toda la noche y no habían pescado, no habían logrado tener una pesca ellos. Pedro sabía que los pescados en la noche venían a la orilla a comer y que ahí era donde tenía que echar la red. Pero el Señor le está diciendo aquí en la palabra, dice aquí, y entrando, dice en el verso 4, cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando, nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Pedro estaba cansado, estaba angustiado. Yo me imagino, hermano, que cuando tú navegas en el fracaso, cuando tú navegas en un mar que no te produce nada, tú te sientes fracasado, te sientes como sin fuerzas, como que ya no quieres seguir trabajando en esa obra. Pedro era un hombre, yo me imagino cómo era Pedro, era un hombre que era aferrado, como decimos nosotros, era obstinado, era un hombre que se aferraba a las cosas. Pero aquí este hombre ya estaba cansado. Ahora yo te digo, hermano, hermana, en esta cuarentena es tiempo de limpiar las redes, es tiempo de remendar las redes. En la iglesia, nosotros aquí en la iglesia Los Salmos, se tienen luchas, se tienen guerras, hay victorias y a veces hay derrotas. ¿Cómo está tu red? ¿Cómo está tu red? ¿Está limpia? ¿Está remendada? ¿Cómo está? Dice la palabra de Dios que cuando el Señor Jesús llamó a sus apóstoles,
llamó a Pedro y a Juan, les dijo que los iba a hacer pescadores de hombres. Ahí establecemos algo, ahí establecemos una red humana, ahí establecemos una red. Pero recuerda que el mismo proceso que llevaba la red para esa pesca, para ir y meterse al mar y sacar pescado, es lo mismo que nosotros, es el mismo proceso que nosotros vamos a llevar. Sí, va a haber tiempos, hermano, va a haber momentos en que la red se va a romper. Se va a romper. Vas a tener tiempos difíciles en tu vida donde se va a romper algo. Quieras que no, se va a romper. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que suceder esto? Porque la carga del ministerio a veces es pesada. Es un peso, como dice la palabra. Aunque sea un peso de gloria, tiene fuerza para romper. Pero yo te digo que cuando uno comienza a remendar esas redes, porque vienen los problemas difíciles a nuestras vidas, y tal pareciera como que si nos rompiéramos, la fe la fe mengua, los milagros a veces ya como que ya no suceden tan seguido, y vemos que en nuestra casa hay problemas, hay cosas que a veces no entendemos. Si nosotros servimos a Dios, ¿por qué Dios a veces nos mete en esos problemas? Yo te digo a ti, por ejemplo, el peso del ministerio va a llegar a romper esa red. Ahora, mira, yo por ejemplo, estudiando la palabra, veía que para remendar una red no es tan sencillo. Para remendar una red tiene que ser alguien que sabe de esto, alguien que tiene esa habilidad para poder remendar esa red. No cualquiera la remienda. Y esa red tiene que ser una red que soporte nuevamente el peso ya sea de esa carga en el ministerio, o ya sea también de esa pesca milagrosa que iban a tener. Tenían que tener sus redes listas para entrar de nuevo a la batalla. La palabra de Dios nos dice en el libro de Eclesiastés: y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán, y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Aquí de lo que está hablando es de la unidad, es de la unión. Para que una red resista, tú tienes que entender que tiene que venir un artesano, alguien que venga a remendar esa red. Nosotros como redes humanas, hay muchas personas que se han salido del ministerio. Hay muchas personas que no han resistido el peso del ministerio y han claudicado y se han ido del ministerio. Otros hermanos se han ido de la iglesia porque la carga o el peso del ministerio rompió sus redes. Hay gente que no quiere trabajar para el reino. Hay gente que no se quiere comprometer con Dios porque la carga es dura, porque abandonan o dejan a su familia y no cumplen con no con su obligación, sino con los gustos de la familia. Y hay gente que deja el ministerio, háganse cuenta como que se rompe algo en sus vidas, y eso que se rompe es difícil de volverlo a restaurar, es difícil de remendar.
Yo te digo en esta hora, ahí en tu casa, en estos días, en esta cuarentena que tenemos, tú como red humana, pídele al Espíritu Santo que si en tu corazón hay algo que rasgó ahí en tu corazón, algo que rasgó ahí en tu alma, pídele al Espíritu Santo: Señor, restáurame. Señor, quiero seguir adelante. Quiero seguir siendo un pescador de hombres. Quiero seguir, Señor, trabajando para ti. Quiero obedecer tu palabra, y en tu palabra, Señor, yo iré y ganaré esas almas para ti. Tenemos que entender, hermano, no es fácil ser pescador. Pedro nos enseña aquí en la palabra. Pedro nos enseña aquí en la palabra. Dice en el verso 5, respondió Simón, le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Mas en tu palabra echaré la red. ¿Cuántas promesas tienes de Dios para que tú entiendas que el Señor está con nosotros? La red en cualquier momento se puede romper por el peso del ministerio. Tú entiendes que, por ejemplo, las redes de aquellos pescadores se rompían por la gran cantidad de peces que sacaban. La red no soportaba. Y así hay muchos hermanos en el ministerio que no resisten. Pero yo te digo esta noche, el poder del Espíritu Santo, el poder de Dios es el que fortalece esa red. El Espíritu Santo y su palabra del Señor es el que va a fortalecer nuestra red. Y nosotros tenemos que seguir adelante, tenemos que seguir perseverando, y tenemos que en este tiempo prepararnos para echar las redes al mar. Esto, mira, hermano, yo lo veo así, de esta manera. Muchos están hablando del fin del mundo, muchos están hablando de apocalípticamente, y muchos están declarando que esto ya es el fin. Yo lo veo de esta manera, y yo digo que esto es el principio de algo glorioso. Dios quiere que preparemos las redes para echarlas, pero ¿cómo está tu red? ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo estás tú? Eso es lo que tienes que ver. ¿Cómo estás en tu vida? No estás por el peso del ministerio, no estás roto, rasgado. ¿Cómo estás, hermano? Yo creo que más que nada esta predicación es para todos aquellos que anden a veces desanimados, a veces ya cansados. Pero yo te digo esta noche, hay esperanza para todo aquel que cree en que Dios puede hacer algo en sus vidas. Hay esperanza para todo aquel que cree que el Señor está todavía con nosotros y que el Espíritu Santo restaurará estas redes. ¿Quién lo cree? Dígame amén, 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 amén. Vamos a seguir estudiando aquí la palabra. Vamos allí en el libro de Lucas. Dice en el libro de Lucas: aconteció que estando Jesús junto al lago del Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios, y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Tenemos que lavar las redes, hermano.
tenemos que lavar nuestra vida, nuestro corazón. Sí, porque esto que viene, mira, cuando los pescadores sacan una gran pesca y no lavan las redes y van y las arrumban por ahí, las redes pueden tender se pudren. Entonces, si las redes no están lavadas y están colgadas para que se sequen, puede haber esa corrosión ahí, o se pueden podrir las redes. Entonces nosotros tenemos que estar listos, hermano. Tenemos que lavar las redes, tenemos que lavar nuestra vida con la palabra de Dios, tenemos que darle a la palabra de Dios la autoridad que se merece. El Señor dijo en su palabra que nosotros estábamos limpios por la palabra. Dice en Juan 15:3, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. La palabra es la que nos limpia. Pero hay mucho. Mira, cuando alguien avienta la red al mar, la red se va a ensuciar. El mar no está 100% limpiecito, se va a ensuciar la red y va a traerse algo la red. Y algo le puede dañar a la red, esa suciedad puede dañar a la red. Entonces nosotros aquí, teniendo entendimiento, hermano, si estamos en este tiempo encerrados en nuestras casas, vamos a limpiar las redes. ¿Qué hay en tu corazón, hermano? ¿Qué hay en tu corazón? ¿Hay dudas? ¿Hay ira? ¿Hay pornografía? ¿Hay adulterio? ¿Qué hay en tu vida? Si tú eres un pescador de hombres, si nosotros somos pescadores de hombres, tenemos que lavar las redes. Pero entiende, esas redes que el Señor Jesucristo vino a crear, somos nosotros. Y cuando nosotros, por ejemplo, no lavamos las redes que habla de nuestro corazón, que habla de nuestra vida, si nosotros no la lavamos, nos podemos perder. Esa suciedad va a causar algo en la red que la puede romper. Por eso tú tienes que lavar tus redes en este tiempo. Tienes que lavar tus redes en este tiempo. Tienes que entender que estamos delante del Señor. Si nosotros queremos una pesca milagrosa, si nosotros queremos que Dios se manifieste en la iglesia, si queremos que Dios se manifieste en tu casa, si queremos que Dios se manifieste en el mundo, si queremos que Dios haga algo ahora en este tiempo de calamidad, en este tiempo que estamos padeciendo, tenemos que lavar las redes. Tenemos que lavar esas redes, tenemos que lavar nuestro corazón, tenemos que ponernos a cuentas con el Señor, tenemos que decirle al Señor: Señor, te entrego esto. Hay muchos que viven engañados en su corazón, muchos que hacen cosas que ensucian sus corazones. Tenemos que estar preparados. Muchos dicen que vienen cosas grandes para el reino de Dios, que Dios va a hacer cosas grandes. Pero yo te pregunto, en este tiempo, ¿estás remendando la red? ¿Estás lavando la red para echarla al mar? Va a venir un avivamiento, El Señor está preparando un gran avivamiento. Pero la pregunta es: ¿cómo están las redes?
cómo están las redes. ¿Están rotas? ¿Están sucias? ¿Cómo están las redes? Eso es lo que tenemos que entender. Pedro tenía limpias sus redes y a pesar de que no había pescado nada, cuando el Señor le dio la palabra, le dijo, cuando terminó de predicar, le dice aquí en el verso 4, cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echa tus redes para pescar. Boga mar adentro y echas vuestras redes para pescar. Tenía Pedro sus redes listas para la pesca. Las tenía listas, ya estaban lavadas. Aquel hombre no había pescado nada. Dice que estuvo trabajando y no había pescado nada ese hombre. No había pescado nada. Simplemente él aventaba las redes y las redes volvían a tener agua. O se mojaban nada más las redes. Y después de que se mojaban las redes, las volvía a lavar. Pedro tenía listas sus redes para una pesca milagrosa. Dios, el Señor Jesús, se la iba a dar. Le dio una palabra, le dijo, boga mar adentro. Hermano, el Señor te dice a ti en esta noche, vamos a entrar más adentro. Ya no vamos a estar en la orilla. ¿Qué es la orilla? La orilla habla del confort. La orilla habla de donde estamos cómodos. La orilla habla de muchas cosas donde tú estás seguro. Pero cuando entremos más adentro, ahí se acabó todo. Ahí dejamos de ser niños para ser hombres. Y nosotros vamos a caminar donde otros se hunden. Pero tú tienes que estar listo con las redes. Va a haber una pesca milagrosa. ¿Está limpia la red? ¿Estás seguro de lo que estás recibiendo? Porque Dios va a pedir cuentas conforme a su palabra. Tenemos tiempo de lavar las redes y de arreglar todo aquello que tenemos en nuestras vidas. Sí, podemos remendar las redes. Ahorita hay una convocatoria para ayunar y para orar. Hay que hacerlo. Hay que limpiar las redes. Ahora, fíjate bien lo que sigue diciendo la palabra. Pedro, conforme a su experiencia, le decía al Señor, respondió Simón y le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. En tu palabra echaré la red. Con la palabra nosotros nos limpiamos. Con la palabra nuestra red, nuestro corazón se va limpiando día con día. Con la palabra nuestra vida va siendo diferente. La red que Dios tiene en todo el mundo, el Señor quiere que esas redes estén listas, que estén limpias. Aunque no hayamos pescado ahorita nada, tengamos limpias las redes, porque cuando nosotros las echemos mar adentro, el Señor nos dará una gran pesca. ¿Cuántos dicen amén? El Señor se va a glorificar en nuestras vidas. El Señor va a hacer algo grande. Esto lo veo yo venir. A pesar de lo que vean sus ojos, a pesar de lo que vea usted, nosotros ahorita yo veo una gran pesca. Pero ¿están limpias las redes? Eso es lo que tenemos que estar viendo en nuestra casa. ¿Están limpias las redes? ¿Está limpio el ministerio? ¿Están limpios? Tenemos que preparar las redes. ¿Para qué? Dice aquí la palabra, fíjese bien lo que sigue diciendo. Y dice aquí en el verso 6, y habiéndolo hecho,
encerraron gran cantidad de peces y sus redes se rompían. Entonces, hermano, las redes se rompen por la gran pesca. Las redes se rompen cuando tú traes una gran pesca, una gran pesca, una gran pesca. Pero esa red que tú aventaste está limpia y no estaba rota, pero por la gloria de Dios, por el peso de la gloria, se rompió, se rompió. Y eso puede ser remendado por el Espíritu Santo, porque esa red estaba limpia. Tenemos que entender, hermanos, cuando algo está limpio, es fácil que lo pueda restaurar. Es como una herida. Si una herida está limpia, una herida sana rápido. El Espíritu Santo es el que le da la fortaleza a la red humana. Es el que nos da la fuerza como de búfalos para seguir adelante. Pedro se espantó de esta pesca. Dice la palabra en el verso 7. Entonces hicieron señales a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Dios tiene algo preparado para este tiempo. Dios tiene una pesca milagrosa para este tiempo. Dios quiere que tengamos preparadas las redes en este tiempo. Dios quiere que tengamos las redes limpias, las redes que estén aptas para sostener un peso grande, de tal manera que nosotros podamos decir que esta calamidad nos trajo bendición, Entonces nosotros tenemos que mirar las cosas como las mira Dios, Tenemos que remendar las redes. Sigue diciendo la palabra, y con esto vamos a ir terminando. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Sigue diciendo en el verso 9: porque por la pesca que había hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Entraron en temor todos entraron en temor, porque no podían aceptar lo que veían. Pedro le dice al Señor: apártate de mí, porque soy pecador. Pedro, como una red humana, se reconocía: Señor, estoy sucio, apártate de mí. Apártate de mí, Señor, que estoy sucio. No te acerques, Señor, estoy sucio. ¿Qué tenemos que hacer nosotros ahora viendo la Escritura? Tenemos que limpiar las redes, tenemos que lavar las redes, tenemos que limpiar nuestro corazón con la palabra de Dios. El Señor viene por una iglesia gloriosa, por una iglesia que ha alabado con su palabra ha alabado a esta iglesia. Ahora nosotros tenemos que corresponder a nuestro Señor. Tenemos que ser unas redes limpias, unos hombres y mujeres que estén limpios y que tengan una red apta para sostener un peso de gloria, Yo te digo, hermano, hermana, si tu corazón un día entró en pecado, si tu corazón se ha ensuciado en el camino por las tentaciones o por lo que tú quieras, es tiempo de que tú recapacites. Hermanos pastores, tenemos que limpiar las redes.
Nos hemos acercado a un Dios vivo, un Dios que nos ve, que nos oye, que mira. Y tú no puedes andar por la vida como si Dios no existiera, si Dios no fuera real. Yo te pido en el nombre de Jesús que en este tiempo lavemos las redes. Pongamos el ejemplo, pastores, a las congregaciones y nos limpiemos de toda inmundicia. La palabra de Dios es esa agua que nosotros necesitamos. La palabra de Dios es esa agua que puede limpiar estas redes. Dice en Efesios 5:27, dice ahí la palabra de Dios, a fin de preparársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuere santa y sin mancha. Somos una iglesia que se está preparando para la pesca milagrosa. Somos una iglesia, somos una red que va a ser echada al mar. Y esta humanidad sabrá que hay un Dios todopoderoso. Esta humanidad sabrá que hay unos pescadores de hombres, que Jesús, el Señor, nos ha llamado como pescadores de hombres. Mira, yo te digo, la red se ha extendido por todo el mundo, por todo el mundo. Yo oro en esta hora por todos los hermanos. Si hay hermanos que están con ese virus, yo oro y declaro que esas redes quedarán limpias en el nombre de Jesús. Yo declaro en el nombre de Jesús que esas redes que se han roto, el Señor con su poder volverá a unirlas. Hay redes en la familia que por cuestiones personales, hay en los matrimonios, hay redes que se han roto. ¿De qué nos hablan las redes? De la relación, de la unidad. Tenemos que estar unidos, tenemos que estar juntos para resistir. Sí, dice aquí la palabra de Dios y vamos a terminar. Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán, y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Esa es la red que nosotros tenemos. De ese material tiene que ser esta red, del material del Espíritu Santo, del material de la palabra de Dios, del material del llamado de Jesucristo que nos ha hecho. Nosotros tenemos que tener ese poder para poder salir adelante. Tenemos que ser una red que resista ese peso de gloria que viene para nosotros. Nosotros tenemos que entender que todo esto Dios lo está usando para que nosotros aún estamos usando ahora las redes sociales para enviar mensaje a todas las naciones. Yo nunca había hecho tanta cosa de esta, pero ahora entiendo en el nombre de Jesús que Dios tiene un propósito. Dios está hablando por medio de los siervos, Dios está hablando por medio de los pastores, para que muchos que no habían entendido la palabra la entiendan. Yo declaro en el nombre de Jesús que este mensaje llegará a muchos corazones y que muchos corazones se pondrán a cuentas con Dios, lavarán las redes, remendarán las redes y las echaremos al mar para tener una pesca milagrosa. ¿Cuántos dicen amén? Amén, 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 amén. Digan amén desde su casa. Aleluya, gloria a Dios. Muy bien, terminamos en este tiempo de bendición. Hermano, yo te pido en el nombre de Jesús, todos los que son miembros de la Iglesia Cristiana Los Salmos, les pido de corazón, les pido que si tú tienes la oportunidad de enviarnos una ofrenda, vamos a poner un número de cuenta ahí, tú puedes depositar en cualquier Oxxo y que siga este ministerio
que siga el Señor hablando por medio de este ministerio y que tú sigas siendo bendecido. Y no nada más los miembros de esta iglesia. Hermano, hermana, si tú eres bendecida de Dios, te pido que nos apoyes en este ministerio. Te damos gracias a ti que tú has creído en esta palabra por tu ofrenda, y declaramos que el Señor va a bendecir tu vida, va a bendecir tu casa, va a bendecir. El Señor dice en su palabra que Él bendice al dador alegre, y bendecir es bendecirte por todos lados. Yo te pido en el nombre de Jesús que si quieres apoyar este ministerio, lo hagas con amor. Nos vemos, nos despedimos. Sean felices, cuídense. Amén.